Correcto. Bueno, entonces tengo uno de los lados ahí asentados. Y yo voy a tener pues ciertas medidas para los lados. Voy a etiquetar como A, B y C los lados. Normalmente utilizamos letras minúsculas para los lados. Y a su vez pues para los ángulos puedo utilizar yo letras griegas o voy a utilizar letras mayúsculas que sea la misma letra o la versión mayúscula del lado que se encuentra opuesto, solamente para que sea más fácil de recordar las cosas. De esta manera, pues B mayúscula es realmente el vértice, pero voy a referirme al ángulo por su vértice, por el vértice en el que está, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces el ángulo que se encuentra en el vértice B está pues justamente opuesto al lado B. Y así pasa también en el caso de A y en el caso de C. Bueno, entonces definitivamente este triángulo de acá no es rectángulo para nada. Pero el asunto es de que yo puedo, ahora que está sentado en la base, pues muy fácilmente imaginarme que yo puedo separar esto en dos triángulos rectángulos, ¿no? Es decir, acá voy a tener los ángulos rectos. Y a partir de esto de acá puedo analizar un poco cuáles son las relaciones que puedo obtener. Bueno, pensemos un poco. Vamos a examinar pues primero el primer triángulo, ¿de acuerdo? Vamos con el triángulo 1, lo voy a llamar este de acá. Y este otro triángulo rectángulo se va a llamar pues un triángulo 2. Vemos el primer caso. El caso del triángulo 1, pues claro, la base ya no va a ser B, ¿no es cierto? La base se encuentra desde aquí hasta acá. Y puedo colocarle algún otro nombre. Voy a colocar el nombre de X. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la base de el otro triángulo, que sería esta medida de acá, pues tendría que ser B menos X, ¿verdad? Recuerden que todo esto de acá valía B. De manera que del triángulo número 1 se llama X y del triángulo número 2 se llama B menos X. Y solamente haciendo esta partición de acá yo ya puedo obtener muchas fórmulas. Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, vamos con el triángulo 1. Bueno, en el caso del triángulo 1 voy a tener tres lados como siempre. Me va a tocar meter otra letra más para este lado que está faltando, ¿no es cierto? Esa altura de ahí. Esto es A y esto de acá abajo pues es X, ¿no es cierto? Este es mi triángulo número 1, recordemos. Entonces, si yo aplico el teorema de Pitágoras en este triángulo de aquí, me va a decir que la hipotenusa acá sería A, ¿no es cierto? Es igual a la suma de los dos catetos. Muy bien. Y lo mismo va a pasar con el triángulo número 2. Examinemos el triángulo número 2, que es lo que tenemos nosotros ahí. Nuevamente estamos con un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Aquí se encuentra el ángulo recto. Acá está C. Acá está nuevamente H, que es el lado en común que tienen los dos triángulos, ¿verdad? Y si quieren etiquetemos acá como H. Y acá abajo tendré pues el B menos X, ¿no? ¿Ok? Ese es el triángulo número 2. Vamos a pasarlo por acá abajo para tener un poco más de espacio nada más. Correcto. Bueno, ¿qué pasaría con respecto a este triángulo cuando aplico el teorema de Pitágoras? Ahora la hipotenusa va a ser C, ¿verdad? Será igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Perfecto, entonces eso es lo que tenemos nosotros ahí. Es lo que hemos logrado pues hasta ahora. Bueno, listo. ¿Qué más puedo yo tener ahí? Bueno, los dos lados que tienen en común los dos triángulos es H, ¿verdad? Podría, es un sistema de ecuaciones, al final de cuentas lo que tengo yo ahí. Podría despejar H de ambos, ¿correcto? Igualar. Podría
resolver para x al cuadrado de igual manera y podría igualar. Bueno, como ustedes deseen, ¿no? De cualquiera de esas formas, pues me va a servir. Vamos a ver qué es lo que pasaría con si yo despejo h cuadrado de ambas ecuaciones, ¿no? Entonces ahí está h cuadrado igual a cuadrado menos x cuadrado. Y en el caso de abajo, pues tendría algo así, ¿no es cierto? Bueno, de aquí pues puedo hacer algunas maniobras. Esto ya dependerá de cómo quieran resolverlo ustedes. Recuerden, cuando tengo un sistema de ecuaciones, puedo despejar la misma variable igualar o puedo despejar de una de las ecuaciones y sustituir en la otra, ¿no es cierto? Bueno, a mí se me ocurre que voy a sustituir. Entonces, en lugar de despejar también el h cuadrado arriba, lo que voy a hacer es sustituir. Eso quiere decir que en lugar de colocar h cuadrado arriba, voy a colocar pues todo lo que se encuentra acá, ¿no es cierto? Entonces, hagamos eso. Eso es lo que tengo ahí, ¿no es cierto? Simplemente he sustituido pues el valor que tenía yo de h y lo he puesto arriba. Bueno, entonces yo puedo pues seguir jugando un poco más con esto de aquí. A ver qué es lo que pasaría si ahora resuelvo esto. Ahí tengo yo un binomio al cuadrado, ¿correcto? Muy importante que tengo el signo negativo antes de todo. Y ahora sí resolvamos el binomio que tengo ahí. Entonces esto va a ser igual a b cuadrado, 2 veces bx, más x cuadrado. ¿Correcto? He resuelto simplemente el binomio. Entonces puedo ahora cambiar pues el signo de todo lo que se encuentra dentro del paréntesis. Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a eliminarse esas x al cuadrado, ¿verdad? Y he obtenido algo como esto de acá. Bueno, la idea de a dónde voy es tratar de eliminar esta nueva variable que introduje, que es x, porque ustedes recuerden que originalmente yo en el triángulo no tengo pues esa x de ahí, ¿verdad? Bueno, voy en los dos triángulos también a etiquetar los ángulos que tenía al inicio. Recuerden que estoy poniendo los ángulos mismos nombres de los vértices. Este de acá era C. ¿Ok? Vamos con el otro. En el otro caso, en cambio, este ángulo de acá es A. Estudiemos un poco, pues, qué es lo que sucede con este triángulo de aquí, ahora que tengo ese ángulo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir con ese ángulo de ahí? Bueno, ustedes recuerden, pues, de la última clase que decía que yo puedo obtener ese cateto que vendría a ser, con respecto a ese ángulo, el cateto adyacente, ¿verdad? Y este cateto adyacente, ¿a qué sería igual? Era igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Bueno, correcto, entonces eso es lo que tengo ahí, ¿verdad? Y como les dije, mi intención sería deshacerme de esta variable x que yo introduje, pero que no forma parte de los lados del triángulo original. ¿Qué es lo que pasaría con esta variable x? Voy a despejarle. Ok, entonces eso es lo que me acaba de resultar ahí. ¿Qué es lo único que hice? Decir que el cateto adyacente al ángulo A, el cateto adyacente es b menos x, ¿no es cierto? Ese de ahí pues es igual a la hipotenusa por el coseno de A. Y lo único que he hecho es despejar la x, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora que he despejado la x, vamos a ver si esta x de acá, pues, si esto lo sustituimos aquí como siempre hemos hecho, a ver hacia dónde llego, ¿no? Resolvamos entonces este producto de aquí. Me quedaría 2b cuadrado menos 2 veces b por c coseno de a, ¿no es cierto?
Y a su vez, pues resolvamos esto. Tengo acá un b cuadrado, tengo otro b cuadrado. 2b al cuadrado menos b cuadrado se va a hacer b cuadrado positivo. Y he llegado a esta fórmula de aquí. Bueno, esta fórmula de acá ya no tiene x, ya no tiene h, ya no tiene nada de eso de ahí, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, esta fórmula está bastante útil y genérica. Me dice que puedo obtener, pues, el lado A si yo conozco el lado B, si conozco el lado C y si conozco el ángulo A, porque puedo sacar también su coseno, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden ver ahí, esta fórmula ya me es útil. Y el mismo análisis que acabo de hacer aquí, pues, si hubiera construido yo otros triángulos rectángulos, podría haberlo hecho también para el resto de lados. Esto va a funcionar para el resto de lados también. Entonces, a final de cuentas, esta fórmula que tengo acá, que está calculándome el valor de al cuadrado, correcto, pues también puedo yo aplicarla para el caso de b cuadrado y c cuadrado. Entonces me van a quedar realmente tres fórmulas, no solo una. Voy a escribir cuáles serían esas tres fórmulas. Sería que el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos 2 veces el producto de sus otros dos lados por el coseno del ángulo opuesto. Ok, vamos a ver entonces también las otras variables, es lo mismo. ¿Qué pasaría si quiero sacar b cuadrado? B cuadrado sería la suma de los cuadrados de los otros lados menos 2 veces el producto de los otros lados por el coseno del ángulo opuesto a b, que sería b mayúscula, ¿no es cierto? Y por último también podría pasar eso con c. Entonces, nuevamente, la suma de los cuadrados de los otros lados, 2 veces el producto de los otros lados por el coseno del ángulo opuesto. Entonces, como ustedes ven, se han formado realmente tres fórmulas, no solo una. Y estas tres fórmulas de acá, pues, forman parte de, luego de que hemos demostrado de dónde salió esto de acá, que se llama, pues, la ley de los cosenos. Pueden ponerlo como ley de cosenos, teorema de cosenos, tal vez está mejor como teorema. ¿De acuerdo? Y esto de aquí pues me es, como les digo, bastante útil para poder yo obtener todas las dimensiones de un triángulo que me puedan dar. Entonces nuevamente voy a dibujar acá el triángulo para que todos recordemos cómo era el triángulo, ¿de acuerdo? No importa cómo etiquete yo los lados. Podría haber puesto aquí, ve aquí, C acá, ¿cierto? Lo de menos, recuerden que estoy etiquetando los vértices con letras mayúsculas. Y de esa manera me he referido también a los ángulos. Ok, correcto. Entonces, cada vez que tenga yo un triángulo que no sea rectángulo, pues tengo dos formas de resolverlo. O divido en dos triángulos rectángulos, o de una sola, pues ya utilizaría yo las fórmulas que tengo ahí directamente y listo, ¿no es cierto? Sería así de simple. Bueno, entonces, esto es algo que podría ser muy útil, que puede ir a parar ya a sus formularios, o puede ir a parar simplemente pues ya a su memoria. Está fácil de recordar, creo yo, y no hace falta que le estén deduciendo como yo acabo de hacer aquí. Vamos a ver algún ejemplo que tengo. Ok, entonces nuevamente he etiquetado pues de alguna manera tanto los lados como los vértices y por ende los ángulos del triángulo, correcto. Y la cuestión es que, bueno, y también he puesto, pues ustedes pueden ver con letras mayúsculas los vértices que están opuestos a los lados, que están con minúsculas. Pongámoslo un poco más abajo. Y la idea es, a partir de las pocas dimensiones que me pueden dar, hallar todo el resto de dimensiones del triángulo. De eso se trata esto. Bueno, entonces veamos eso, ¿no? Bueno, tengo que partir sabiendo cuál es el ángulo que me están dando, ¿no es cierto? ¿Qué ángulo es el que me dan? Me dan el ángulo que está en el vértice B, ¿no es cierto? Este ángulo que se encuentra en el vértice B es de 55 grados. Vamos a ver si aplicando la ley de los cosenos puedo obtener más información, ¿no?
como ese es el ángulo que me están dando, ¿no es cierto? Pues vamos a suponer que este va a ser el lado que se llama B y es justamente el ángulo que se encuentra opuesto a ese lado de ahí. Entonces debería utilizar de las tres fórmulas el que tiene B, ¿verdad? Entonces vamos a poner nuevamente acá la fórmula, b cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces ac coseno de b. Muy bien, ¿tengo cuánto vale A? Sí. ¿Tengo cuánto vale C? Sí. ¿Tengo cuánto vale el ángulo B? También. Por lo tanto, sí puedo utilizar esa fórmula. Vamos a ver cómo me quedaría. Bueno, vamos a obtener el coseno de 55 grados. No es un ángulo notable de ninguna manera. ¿De acuerdo? Les repito, tienen que fijarse que aquí en su calculador esté puesto grados o degree, que sería en mi caso. Y vamos a calcular pues el coseno. Entonces aproximadamente es en mi caso 0,574. Resolvamos los otros productos. Tengo 2 por 13 por 19. Me faltarían los cuadrados. Tengo 3 al cuadrado y tengo 19 al cuadrado. Vamos a resolver ese producto que tengo ahí, 494 por 0,574. Y finalmente pues resolveríamos también la suma que está ahí, utilizando tres decimales como he decidido hacerlo yo. Bueno, listo. Entonces, para poder obtener el valor del lado B, recuerden que este es el valor de B cuadrado, tendré que sacar la raíz cuadrada de eso de ahí. Ustedes saben que cuando saco la raíz cuadrada, pues en realidad tengo más menos la raíz cuadrada de eso de ahí, por el hecho de que tanto elevando un número negativo al cuadrado o elevando un número positivo al cuadrado voy a llegar a obtener pues ese valor de 246.44. Pero obviamente estamos hablando nosotros de dimensiones, son dimensiones de los lados de un triángulo. Jamás un lado de ninguna figura va a medir algo negativo. Ustedes cuando cogen la cinta métrica no me dicen mide menos 30 centímetros. No, siempre es un valor positivo, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el valor positivo. Vamos a desechar el negativo porque no tiene sentido. Por lo tanto, vendría a ser 15.7 más o menos, ¿no es cierto? Ya podría redondear así. Centímetros. Y esa sería la respuesta ahí. Entonces, ese sería el valor de B que me estaba faltando ahí. ¿Ok? Y acabo de obtener ya los tres lados. Ahora, ¿qué pasaría con los ángulos? Si me dice, bueno, acabe de no solo obtener todas las dimensiones de los lados, sino también necesito todas las dimensiones de los ángulos. Bueno, pues igual podría yo basarme en esta ley también. ¿Por qué no? Vamos a ver. Una vez de que yo ya tengo pues todos los tres lados, pues sería simplemente cuestión de despejar. Recuerden, no hace falta que hagan todo un formulario nuevo, ¿no? Vamos a ver qué pasaría si yo quisiera obtener, por ejemplo, este lado. Este ángulo, perdón, el ángulo, a ver, el ángulo A, por ejemplo. Sí, me refiero al ángulo que se encuentra en el vértice A, que es opuesto al lado A, ¿no es cierto? Este ángulo de ahí. Bueno, a ver, veamos qué fórmula es la que contiene al ángulo A. Sería la primera de todas, ¿no es cierto? Entonces tendría lo siguiente. Bueno, sería esa fórmula de ahí. Voy a despejar coseno de A para ver qué es lo que obtengo, ¿no es cierto? Botemos todo lo que no tiene coseno de A al otro lado. Y luego el menos 2 veces está dividiendo a coseno de A, pues pasaría a dividir, está multiplicando, pasaría dividiendo. Y ahí tengo ya una fórmula para calcular el coseno de A. Muy bien, entonces también podremos incluir esta fórmula en formulario o aún mejor simplemente despejar una fórmula que ya conozco, ¿no es cierto? Como les había comentado, pues basta con que coloque una de esas tres fórmulas y ya puedo pues imaginarme cuáles van a ser las otras dos. Y a partir de eso también podría imaginarme cuáles son las fórmulas que podría deducir yo para los cosenos de cada uno de los ángulos. Bueno, entonces veamos esto de acá. Tengo toda esa información porque ya tengo los tres lados. Aquí sería igual esto de aquí. Vamos a ver al cuadrado
menos b cuadrado. Recuerden, b es lo que recién acabo yo de encontrar, que es el 15,7. Menos c cuadrado. Todo esto menos 2 veces b por c. Y vamos a calcular eso de ahí para ver cuánto me va a salir. Recuerden que esto, lo que estamos sacando es el coseno del ángulo. No es el ángulo todavía, es el coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuánto me sale esto. Esos valores ya los tenía calculado yo arriba. Correcto, por eso lo estoy utilizando. Y aquí voy a calcular de una vez el producto de ahí. 2 por 15,7 por 19. Y vamos a ver aproximadamente cuánto me va a salir entonces. 169 menos 246. Perdón, es 246. 246. 169 menos 246.444 realmente será el valor verdadero. Menos 361. Esto dividido para 596.6. Menos 0,7349. Sí, muchas gracias. Es verdad, acá es también negativo y por lo tanto se va a hacer positivo acá. Gracias por estar atentos. Bueno, y ahora saquemos, verán, esto de acá es el coseno de A. Para poder obtener A, luego de que tengo el coseno, tengo que aplicar una función trigonométrica inversa. No es ninguna cosa complicada, eso lo tenemos también pues en la calculadora. Entonces, si el coseno de A es 0.735, A, me refiero al ángulo A, ¿verdad? Va a ser igual a coseno, arco coseno, puede ser que lo tengan ustedes escrito ahí en su calculadora, de 0,735. Lo único que hay que hacer es, bueno, voy a multiplicar esto por menos 1 que me quede positivo. En vez de multiplicar por menos 1, acabo de... Ya, no me quiere. Por menos 1 no me... Bueno, vamos a colocar a mano el valor 0,735, listo. Ese es el coseno de A. Para poder obtener A acá, en mi caso de mi calculadora, ustedes van a ver que tengo yo acá uno que dice coseno a la menos 1. Puede ser que le tengan etiquetado como coseno a la menos 1 o como arco coseno. Quiere decir lo inverso, ¿no? Es decir, si yo ya tengo el coseno, esto me devuelve cuál es el ángulo que me da ese coseno. Eso quiere decir esta función inversa. Entonces vamos a aplicar coseno a la menos 1 del valor que tengo ahí y me sale 42,7, 42,69, ¿no? Este sí ya es el ángulo, por lo tanto voy a etiquetarlo como grados. Recuerden que es porque yo estoy utilizando aquí grados también. No estoy utilizando radianes, son grados. Ok, entonces que lo único que he hecho es aplicar la fórmula para extraer el coseno del ángulo y luego he aplicado en la calculadora la función trigonométrica inversa, coseno a la menos 1, del valor que me salió para saber cuál es el ángulo, ¿no? 42,69. Correcto. Bueno, entonces ya tengo cuánto mide B. A ver, ya tengo los lados A, B, C. Tengo dos de los ángulos. ¿Cómo podría yo obtener el tercer ángulo que tengo ahí? Hay dos formas. La primera forma sería aplicando nuevamente otra de las fórmulas acá de la ley de los cosenos. Pero hay una forma más fácil. ¿Cómo puedo obtener yo ese tercer ángulo? Correcto, entonces eso sería, ¿no es cierto? Entonces el último ángulo que me está faltando, tengo B, tengo A, me falta C, que es este. Y todos recuerdan que
la suma de los ángulos internos de un triángulo me tiene que dar 180 grados. Lo que da lo mismo, ¿no es cierto? El ángulo, escribamos completo, A más el ángulo B y más el ángulo C me tiene que dar 180 grados. Por lo tanto, el ángulo que me está faltando es igual a 180 menos el valor del ángulo A y menos el valor del ángulo B. ¿Y esto de acá cuánto es? Bueno, nuevamente hagámoslo con la calculadora. Sería 180 menos el ángulo A. Justo el que tengo ahí, 42.69. Y menos el ángulo B, que era el único que me había dado realmente el ejercicio al inicio, que son los 55 grados. Y esto me da 82.31. Como es ángulo, tenemos que etiquetar grados. Muy importante. Cuando se trata de dimensiones de los lados, tenemos que etiquetar como centímetros. Las unidades siempre deben estar ahí. Y cuando se trata de ángulos, tenemos que etiquetar como grados. Cuando se trata de cosenos de ángulos, pues no tiene esas unidades, ¿de acuerdo? Podemos dejar así nada más. Entonces, listo, hemos encontrado los tres lados y hemos encontrado también los tres ángulos utilizando esta fórmula. Si no hubiéramos deducido las fórmulas, nos hubiéramos podido hacer el ejercicio, pero hubiera sido mucho más largo. ¿De acuerdo? Entonces esa viene a ser la ventaja. Bueno, correcto. Entonces tengo esos datos. El único ángulo que me dan es el ángulo A, por lo tanto tengo que utilizar una fórmula de la ley de los cosenos que involucre al ángulo A, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser la que es justamente así, A cuadrado igual B cuadrado. Ya se van a empezar a memorizar la fórmula. Realmente no es tan difícil. 2 veces BC y el coseno del ángulo A. Entonces, tengo todos esos datos. Tengo, recuerden, es del lado C, este es el lado B. Entonces tengo todos. Vamos a ver, B sería 210 al cuadrado. Y recuerden que el resultado va a tener que estar también en metros después, ¿no? C cuadrado. Y el coseno del ángulo, ¿no es cierto? Coseno de 39.4 grados. Entonces, en mi calculadora tiene que estar puesto en grados, que ya lo tengo. Y voy a escribir 39.4. Y vamos a sacar pues el coseno de eso de ahí, ¿no es cierto? Recuerden, no es la menos 1 todavía, es simplemente coseno. 0,7727. Y de una vez voy a multiplicar eso por 2. Multipliquemos por 210. Y multipliquemos por 180. Sí, para sacar ya todo ese factor de ahí. Ok, entonces coseno de 39.4 por 2 por 210 y por 180, ¿no es cierto? Eso me dice que me da 54,42. 58,42. Perfecto, y esto va a ser pues menos, ¿no es cierto? Y resolvemos los otros cuadrados. Tengo 210 al cuadrado y tengo 180 al cuadrado. Voy solamente a revisar el otro resultado porque estoy con una duda. Y me parece que no es correcto lo que tengo yo ahí. 25.600. 39.4 coseno. Solamente por si acaso está bien, pero es 58.418. 58.418.66. Tener un poco de cuidado con el uso de puntos. La verdad, yo utilizo el punto en vez de la coma y para separar miles no utilizo nada. Así que con eso ya no me puedo equivocar. Eso tendrán un poco de cuidado. Bueno, vamos a ver entonces a qué me debe esto de acá. 44.100, 32.400
menos 58.418.66 me da. Y vamos a obtener la raíz cuadrada de eso de ahí. Y recuerden que siempre pues lo positivo, ¿no? No hace falta que pongamos que va a ser también igual a menos 134. No es realmente es el caso. Voy de una vez a redondearle y no me quedaría con algo así. Entonces listo, ese vendría a ser el valor del lado A que me está faltando. Y ahora vamos a sacar también los otros ángulos. Se me acabo de confirmar con ustedes de que en realidad pues esa es la respuesta. Vamos entonces con los otros ángulos. Tengo el ángulo A, vamos a sacar por ejemplo el ángulo B. Entonces utilicemos la fórmula donde se involucra un coseno de un ángulo B, o por decir el ángulo C, el que ustedes quieran. Vamos con el ángulo B. Entonces para el ángulo B pues necesito justamente la fórmula que tenga B. Entonces B cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los otros. Doble producto de los otros dos lados, ¿no es cierto? Por el coseno del ángulo opuesto que sería B. Y de aquí puedo pues despejar justamente lo que es B. Sería B cuadrado menos A cuadrado menos C cuadrado, todo esto dividido para menos 2AC. Y como les digo, pues ustedes pueden poner esto ya en sus fórmulas o simplemente pueden despejar y se acaba el lío, ¿no es cierto? Va a ser así de fácil. Entonces vamos a reemplazar todos los valores que tengo yo acá. Tengo B cuadrado. Tengo ya A cuadrado. Solo para ahorrar un poco más de espacio estoy redondeando ahí, luego lo voy a hacer con los valores completos. Y tengo C cuadrado. Que revisemos lo que tengo en la fórmula. Entonces, primero se debería ser pues B cuadrado es 210 al cuadrado. Luego tengo A cuadrado, que es el que recién saqué, 134.47 al cuadrado. Luego tengo menos C cuadrado, C de 180, todo está bien ahí. Y divido para 2 veces A por C, ¿no? Entonces se ve bien eso de ahí. Vamos entonces a ver más o menos a cuánto sale. Para que me ayuden a comprobar de que sale lo que tiene que salir, ¿no es cierto? 13, 17, 9, ok. Este es el coseno. Y ahora para obtener el ángulo pues tengo que hacer coseno a la menos 1, ¿no es cierto? Entonces el ángulo B será igual a esto que tengo acá, pero vamos a aplicar coseno a la menos 1. Me dice que es 82.43. Y finalmente pues vamos a sacar el otro ángulo, que es el que me está faltando. Tengo justamente el ángulo C. Entonces el ángulo C va a ser igual a 180 grados menos 82.43 y menos el otro ángulo que me habían dado desde el inicio, que es 39.4. Y tengo 58.17 grados.